Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más con Don Pío Moa, una hora con la historia. Don Pío, bienvenido. Muchas gracias. Otra vez aquí. Bueno, que es donde tenemos que estar. Es una manera de dar esa batalla cultural que durante tantos años no se ha dado en este país, aunque nosotros hay que reconocer que llevamos siempre al pie del cañón. Lástima que en lo político... Sí, pero quedamos un poco como francotiradores. Sí. Afortunadamente ha surgido Vox, que ya ha mejorado un poco la situación, pero durante decenios el Partido Popular simplemente se ha... se ha quitado en medio. Se ha sumado, ha sumado, ¿no? Sí. A la falsedad histórica, ¿no? Sí. Realmente este programa, que tiene constantes problemas de financiación, porque vive del apoyo de nuestros oyentes, pero que estamos siempre, por ejemplo, ahora que vienen los impuestos trimestrales, pues nos dejan la cuenta prácticamente a cero, ¿no? A cero. No. Así que, una vez más, aunque ya nos da un poco de vergüenza, pues pedimos a nuestros oyentes que colaboren. Claro. La cuenta la pueden ver en Internet, ¿no? En Internet, en la web de Una Hora con la Historia, y en YouTube. Eso es. Y una pequeña contribución que haga un número de gente, 300 personas, por ejemplo, que hicieran una contribución de 10 euros, pues ya nos permitirían eliminar ese problema. Digo que es un programa que, sin embargo, debía estar financiado por el gobierno, por un gobierno decente, claro, porque se trata de poner, de defender la verdad histórica de una manera, además, nosotros siempre aceptamos el debate. Quienes no aceptan el debate son los otros, que intentan imponer sus historias por medio de leyes totalitarias, lo cual demuestra también, entre otras cosas, que ellos saben muy bien que sus historias son falsas, porque en un debate real no podrían sostenerse, ¿no? Bueno, pues vamos a ver una cuestión que me gustaría tratar ahora que estamos siendo invadidos por Marruecos de una manera aparentemente pacífica, ¿no? Con el apoyo del PSOE y del PP. Entonces, esto es una cuestión muy importante y Vox hace muy bien en sacarla a la luz, porque además ya en otros países de Europa ha creado problemas muy serios, ¿no? La invasión musulmana, ¿no? Tan serios como lo que ha pasado en Inglaterra, con cientos o miles de violaciones por parte de algunos musulmanes, que por lo visto lo consideran normal. Y lo considera normal también el gobierno. Es algo alucinante, ¿no? Prohíbe la investigación del asunto, porque dice que fomenta la islamofobia. Oiga, estos islámicos tienen una enorme fobia, un enorme odio a nuestra cultura, y no la disimulan. En fin, pues vamos a ver un poco en el libro El PSOE en la historia de España. Quería leer unos párrafos que creo que son ilustrativos, ¿no? O sea, Aznar tuvo una actitud hacia el PSOE, hacia la corrupción del PSOE, pero sobre todo fue su actitud hacia el franquismo, ¿no? O sea, hay en ella un elemento al que la historiografía al uso pues ha tratado como una anécdota poco relevante y que sin embargo tiene una trascendencia fundamental histórica, y es su condena del franquismo. Se supone su condena de la transición y de todo, ¿no? Del referéndum del 76, etcétera. Pues bien, Aznar había utilizado el concepto de pasar página para evitarle al PSOE las peores consecuencias judiciales de sus hazañas de corrupción. Y además lo presentaba este pasar página como un pórtico a una nueva época que dejaría atrás las mayores rencillas dentro de un acuerdo esencial entre los socialistas, o sea, del PP con los socialistas y los separatistas. Pues esta era la política que diseñó Aznar, ¿no? Y ese acuerdo debía evitar el retorno
a aquella situación de preguerra en la que nada nos era común a los españoles, y que fue lo que llevó a la guerra, ¿no? Y para conseguir que nada nos fuera común a los partidos estos, ¿eh? Y su punto esencial, según ellos, sería la democracia, ¿no? Era una idea, claro, el concepto de democracia en el PP consistía en el reparto del poder y los fondos públicos con el PSOE, con los separatistas, en diálogos. La palabra diálogo se puso muy de moda, ¿no? Mucho. Como los socialistas habían puesto de moda la palabra ética, ¿no? Y unos diálogos en los que, como había dicho Fraga de Suárez, todo era negociable. Negociable el Poder Judicial, la misma integridad nacional, socavada no solo por los socios rivales del PP, sino por el propio PP con sus dádivas a los separatistas. Aznar dio de todo a los separatistas, ¿no? Y aquel programa de diálogos, condensado en pasar página, tenía una excepción con la que no se podía pasar ninguna página, y era el franquismo. A poco de llegar al poder, Aznar decidió que el régimen anterior decidió que el régimen anterior había sido una catástrofe para España, ¿no? Un desastre, ¿no? Una dictadura intolerable para un demócrata como él. Un demócrata como él. Y que la tarea del general Franco había sido profundamente negativa para la vida española. Esto lo dijo. Sí. Y además amenazó. El franquismo sociológico ya encontró cobijo en 13 años de socialismo. Conmigo vivirá mucho más a la intemperie. Hay que fastidiarse. Dice que con los socialistas el franquismo había vivido bien, pero con él sí, va a acabar. Eso se había acabado. Bueno, esto se olvida. En las historias de la transición y de esta época no aparece. Bueno, pues tiene que aparecer porque es lo esencial. Aznar juzgaba al PSOE algo blando hacia el franquismo, por lo que persistía un difuso franquismo social, pero el PP iba a acabar con aquella lacra. Quería superar en antifranquismo a los socialistas, igual que a Suárez se le había ocurrido superar al PSOE en izquierdismo, porque esa otra de las cosillas de entonces, ¿no? Así por lo mismo, pues en un gran mitin rindió tributo nada menos que a Azaña, a quien ponían por las nubes tanto izquierda como derecha, sin el menor respeto a la realidad histórica, ¿eh? Un Azaña que, embellecido sin tasa, pues ennegrecía a Franco y disimulaba el carácter del Frente Popular, ¿eh? Es decir, con Aznar la derecha había evolucionado, se había modernizado, como se prefiera, ¿no? Y para no perder la costumbre, Aznar procedía de la Falange, igual que Cebrián, de familia con altos cargos en el franquismo y en la Falange precisamente, ¿eh? Y para demostrar la sinceridad de su repulsa a Franco, pues en la fecha simbólica del 20 de noviembre de 2002, el PP condenó en las Cortes el alzamiento del 18 de julio contra el Frente Popular. Me interesa decir que en 1999 ya había aparecido mi libro Los orígenes de la Guerra Civil, en la que explicaba, creo que de manera documentadísima, cómo el origen de la Guerra Civil había estado en el PSOE, ¿no? Y en los separatistas catalanes, ¿no? Así que, al condenar el alzamiento del 18 de julio, ya digo, contra el Frente Popular, pues Franco quedaba derrotado, entre comillas, definitivamente, por aquellos demócratas, entre comillas, también. Ya no se buscaba solo disimular o falsear el pasado de los líderes de la derecha y de tantos de la izquierda, sino condenar o borrar la propia historia del país. Un asunto mucho más peliagudo. Claro. El PP, que fue gran benefactor de los semiseparatistas o separatistas y del PSOE, con quienes se repartía democráticamente, entre comillas, tantas cosas, pues se unía a ellos en su honrada, entre comillas, versión de la historia. La pirueta anulaba el referéndum de 1976, legitimaba la ruptura, entregaba la legitimidad política e histórica al Frente Popular y a sus herederos y socavaba los cimientos de la transición, la monarquía y la propia democracia, porque en realidad todo eso brotó del franquismo. Fue un salto mortal que solo desconcertará a quien ignore la penuria intelectual,
penuria de pensamiento político y de sentido de la historia que tenía aquella derecha y que sigue teniendo. Bueno, naturalmente, Aznar no obraba así por antojo. Sin duda calculaba obtener algunos beneficios políticos. Su pase de página, que evitaría los sectarismos, rencillas y políticas negativas, decía él, entre PP, PSOE y separatistas, pues se basaría en un común antifranquismo, entendido implícitamente como fundamento de la democracia. Ahora PP, PSOE, separatistas y comunistas iban a compartir un hondo entendimiento de la libertad, hermanados con el antifranquismo como base de la legitimidad del nuevo régimen. Bueno, pues esto, sobre todo esto, en fin, me extiendo bastante en el libro porque es la cuestión fundamental, pero hay también otro, y es porque claro, lo que hizo Aznar fue lo que abrió camino a todo lo que hizo después Zapatero, que fue una cosa, bueno, tremenda, ¿no? Bueno, pues ya hubo un roce con Marruecos, recuérdese, un roce muy serio, cuando el incidente de Perejil, de la isla de Perejil, que ocupó de repente los marroquíes así por las buenas. Y en aquel momento Zapatero se conchavó con Mohamed VI. Fue a Rabat, allí se fotografió bajo un mapa de lo más alarmante. Y porque en ese sentido Aznar tuvo algo de acierto, porque cambió la política de concesiones y abrazos al monarca marroquí, concesiones y abrazos cada vez que el monarca mostraba hostilidad o perjudicaba intereses españoles, lo cual naturalmente hizo crecer las tensiones y Zapatero, ya digo, fue a entrevistarse de manera abiertamente traicionera, ¿no?, con Mohamed VI. Bien. Pues aquí vamos a ver el fondo de todas estas cuestiones. Al igual que Felipe González, pues Zapatero mostraría predilección por la democracia marroquí, un régimen que, dijo él, era respetuoso y con ideas abiertas. Además de cultura árabe muy importante para nosotros. Son palabras de Zapatero. Aunque, a pesar de todo, no por eso se dedicó a aprender el árabe. Pero bueno, se ha declarado reiteradamente, igual que luego los sucesores de Aznar en el PP, se ha declarado amigo del país que ocupó el Sáhara español y que amenaza, de momento, con Ceuta y Melilla. Y en justa correspondencia, Mohamed VI le concedió en 2016 la más alta condecoración de su régimen, a Zapatero. Debe recordarse, insisto en que todo esto es en el fondo consecuencia, igual que las leyes de memoria histórica, etcétera, etcétera, son consecuencia de la condena del franquismo por Aznar. Debe recordarse que una política de Marruecos en España consiste en regar generosamente un lobby o círculo o camarilla de presión política en el que entran, sobre todo, pero no solo, socialistas como González, como Zapatero, Fernández de la Vega, Bono, María Antonia Trujillo, fue ministra con Zapatero, y que declaró que Ceuta y Melilla constituían una afrenta a Marruecos, etcétera. Marruecos está haciendo esto, sobornando a una especie de quinta columna aquí en España, ¿no? Y también en el PP se observan actitudes muy parecidas, y es fácil percibir en ellas algo más que corrupción. Con la típica inversión del sentido, pues Zapatero llamó a sus políticas oposición tranquila y constructiva. Tranquilo y constructivo consistía en traicionar los intereses españoles. El trasfondo de la cuestión marroquí completa las tiradas regeneracionistas, recordemos, de principios del siglo XX y similares contra la España imperial y posterior, pues atañe al proceso de reconstitución de España después de la invasión musulmana, o sea, la reconquista. Y eso hasta el punto de que muchos profesores prohíben en sus centros usar el término reconquista. Reconquista, sí. Según ellos,
La palabra no es científica, ellos son muy científicos. Muy científico. ¿no? Además, claro, y eso a pesar de que ellos no hablan árabe, ni practican la poligamia, al menos oficialmente, ni hacen ascos al vino o al jamón y tantas otras cosas, ¿no? Pero todo eso se lo deben a la Reconquista, claro, pero ellos son muy partidarios de abolir la Reconquista, ¿no? Aunque parece no disgustarles la posibilidad de que borrar la Reconquista revierta con el tiempo en un régimen de tipo magrebí, respetuoso y de ideas abiertas, decía Zapatero. Cebrián, el director de El País, que además ofició de orientador ideológico del PSOE, declaró en 2007: sin las cruzadas y la Inquisición, sin la insidiosa reconquista ibérica, podríamos, quién sabe, haber asistido al florecimiento de una civilización mediterránea, ecuménica y no sincretista, en la que convivieran diversos legados de la cultura grecolatina, lo mismo que conviven hoy las dos Europas, la de la cerveza y el vino, la de la mantequilla y el aceite de oliva, en una sola idea de democracia. Hay que joderse, gilipollas que son. Sí. El pensamiento es aquí sustituido por el antojo gastronómico, recurriendo a la democracia una vez más como palabra mágica. Y quién sabe, claro, puesto es así, quién sabe lo que podría haber ocurrido y que no ocurrió. Como podría haber ocurrido cualquier cosa, también la bomba atómica, qué sé yo. Podría haber ocurrido incluso que Cebrián se volviese un filósofo. Aunque sin la insidiosa, claro. Seguramente la península ibérica sería hoy una prolongación cultural y política de Marruecos. Cosa que debe suponerse que complacería a los Cebrián y a los del bien engrasado lobby pro-marroquí. Sí. Así, disfrutábamos de un europeísmo, entre comillas, hispanófobo. Ya hemos dicho que el europeísmo español ha sido intelectualmente estéril, no ha producido nada en ese sentido, ¿no? Un europeo y una islamofilia antiespañola, porque el europeísmo iba a contrariedad de España y la islamofilia también, claro. Aparte de romanticismos del siglo XIX, esa fascinación por la religión de la yihad procede del padre de la patria andaluza, o sea, que Blas Infante, como le han declarado padre de la patria andaluza, de PSOE, PP y toda esta gente, ¿no? Y más reciente y generalmente procede del filólogo Américo Castro, que se exilió en USA en 1938, aunque volvió a España todavía en el franquismo, ¿no? En 1948, Castro publicó España en su historia, enriqueciendo las ocurrencias de Ortega sobre España. Vino a decir, hasta los reyes católicos habrían convivido en España tres culturas, cristiana, judía y musulmana, siendo la cristiana la más fanática y oscurantista, la cual, al culminar la Reconquista, habría destruido toda concordia y toda cultura progresista, excepto la salvada por judíos conversos, porque aquí la gran cultura española del siglo XVI, dicen algunos, se debe a los conversos, ¿no? Y de aquella catástrofe terrible provendría, según Américo Castro, y entre otros males, pues esa índole cainita que multitud de charlatanes adjudican a los españoles por una doble ignorancia de la historia de los países vecinos, que han tenido guerras civiles y de todo tipo, pues internas, pues mucho más que España, ¿no? Ignorancia también de los 3 siglos de la paz interna más estable de Europa, que fueron alumbrados por la reunificación de los reyes católicos. Esta estabilidad interna superior al resto de Europa fue una de las causas fundamentales de la hegemonía española, como expongo en el libro Hegemonía Española y comienzo de la era europea, ¿no? Y que, por otra parte, la convulsión y guerra civilismo están entrañados precisamente en esos tópicos increíblemente baratos, ¿no? Eso sin olvidar que la historia de Marruecos es una historia casi de guerra civil permanente, ¿no? Bueno, pues no por casualidad, Américo Castro encontró su discípulo más aguerrido en el escritor Juan Goytisolo.
muy celebrado por la izquierda aquí, ¿no? Goytisolo era un enemigo acérrimo de la Reconquista y un admirador del Islam. Eligió ser enterrado en Marrakech. Y sus ideas clave pues quedaron sintetizados en su novela-ensayo titulada Reivindicación del conde Don Julián, el personaje semimítico, legendario, ¿no?, que pudo haber existido de verdad, ¿no?, a cuya traición se atribuye la invasión musulmana que transformó a España en Al-Ándalus. En la novela, el autor se imagina un andalusí exiliado que quiere vengarse de España por haber expulsado la cultura islámica. Planea propagar la sífilis por todo el país. Se complace en la violación de vírgenes españolas por los moros. Ojo, que esto es así. Se complace en escenas de masturbación, de sodomía, de fecaciones. Se burla brutalmente de las consideradas glorias hispanas, desde Séneca. Imagina en un parque de atracciones meterse en una gigantesca imitación de la vagina de Isabel la Católica y excita textualmente a un ejército de alfanjes, beduinos de pura sangre, guerreros que afrontáis diariamente la muerte con una desdeñosa sonrisa, jinetes de labios ásperos, rostro bárbaramente esculpido. Contemplad el tentador estrecho con vuestros perspicaces ojos cetreros. La sucesión de olas blancas que impetuosamente galopan hacia la costa enemiga, crestadas de espuma como sementales que relinchan con furia al zambullirse. Playas ansiosas de Tarifa, roca impaciente de Gibraltar. Esto es digamos, este Goytisolo expresa lo que hay en el fondo, y que es, pero que no puede ser así, claro, porque España sigue siendo más fuerte que Marruecos, ¿no? Pero la están debilitando, la están socavando por esta invasión supuestamente pacífica que amparan tanto el PSOE como el PP. Es decir, PSOE y PP han recogido esta visión de la historia, ¿no? Pues bien, Goytisolo también admiraba a otro personaje muy significativo, que era Blanco White, que era un anglómano emigrado de la época de la Guerra de Independencia, a principios del siglo XIX, y emigrado a Londres después de la Guerra de Independencia. Allí se hizo anglicano, como Blas Infante, prácticamente islámico, ¿no? Se hizo anglicano y odiador de España, hasta el punto de negar que en español pudiera escribirse nada de verdadero valor. Y hoy, Pedro J., el director de la revista que llama por sarcasmo El Español, pues también admira a aquella lumbrera anglicana, ¿no? El periodista y escritor de izquierda César Alonso de los Ríos resumía este ideario. Dice, cito, la negación del suelo patrio, de las tradiciones, de la moral convencional, incluida la heterosexualidad, porque Juan Goytisolo era un homosexual. Recuerdo que había un escritor científico, no recuerdo el nombre, era amigo mío, murió hace unos años, que se había formado en Francia y tal como científico, pues decía, claro, ha sido una suerte que Goytisolo se enamorase de un moro y no de un nazi. Pues en fin, es que no se puede tratar en serio estas cosas. O sea, llega un momento en que es imposible, ¿no? Tratarlo un poco en serio casi parece mostrarles cierto respeto, y no se puede respetar lo que no es respetable, claro, ¿no? Claro. Bueno, pues sí, dice Alonso de los Ríos, incluida la heterosexualidad, la negación, ¿no? Dice, quizá esta última nota pues fue la menos celebrada porque se tomó como un dato puramente personal de Goytisolo, que era homosexual, aun cuando la consigna de Goytisolo era bien clara. La revolución total, la traición total, el entreguismo total pasaba por la reconversión sexual. Esto estamos viendo en todo Occidente como hay ciertas... Sí. Una cosa es que una persona sea homosexual, es cosa suya, particular. Otra cosa es que traten de hacer de eso el eje de la política, ¿no? Si la difamación sistemática... Ahora leo de mi libro, ¿no? El peso en la historia de España, ¿no? Si la difamación sistemática de la historia hispana, especialmente la imperial,
a partir del desastre del 98, había condicionado de forma impalpable pero indiscutible la evolución política del país, pues la aportación de Américo Castro le daba un nuevo carácter. Antes, la España enfermedad, eso de que España enfermedad era una tesis de Ortega, ¿no? Y también de los demás, de Azaña y tal. La historia de España era una historia enferma, ¿no? Pues antes aquella España enfermedad debía curarse recurriendo a una Europa milagrosa, ¿no? Y ahora la medicina debía combinarse con la del Islam. O sea, como redentor de la supuestamente desdichada España, o como elemento que debía volver al país, el Islam. Y como sugiere la bandera islámica para Andalucía, adoptada por los neodemócratas, que han impuesto a su inventor Blas Infante el título de padre de la patria andaluza, no hay que olvidar esto nunca, ¿no? No. Esto tenía que haber salido en las elecciones que perdió lamentablemente la Olona, ¿no? Sí. Bueno, pues esto, ¿no? Un fenómeno que ya estaba en marcha con Aznar ha sido el fomento de una inmigración islámica cada vez más numerosa, que a la larga iba a socavar por abajo la sociedad y la cultura españolas, que estaban siendo desplazadas por arriba mediante una auténtica colonización por el inglés. Nadie habla de esto, pues alguien tiene que hablar, nosotros. En fin, y con esto yo creo que podemos ir al episodio que nos toca hoy. Sí, que estamos ya que este es el año de Franco y del PSOE, a ver si cultivando la verdad de la historia se consigue un día el PSOE, porque el mayor enemigo del PSOE es la verdad. Es la verdad. Pues estamos hablando de cómo fue la transición últimamente, sus características curiosas, pero que son muy interesantes, ¿no? Pero que se hizo, digamos que el Concilio Vaticano II vació intelectualmente al franquismo, ideológicamente al franquismo, lo vació inevitablemente, ¿no? Y un fruto de un pensamiento democrático muy precario de todos aquellos personajes y partidos, podemos exceptuar a Torcuato, insisto, Torcuato ha sido muy criticado, pero él se dio cuenta primero que el franquismo no podía continuar, con la Iglesia en contra y con la muerte de Franco, eso no podía continuar, pero que había que salvar lo salvable. Y lo salvable era la herencia de la unidad nacional, la monarquía y esas cosas, ¿no? Y sobre todo la herencia de la legitimidad histórica del franquismo. Si se destruye la legitimidad histórica del franquismo, volvemos al Frente Popular. Y esto es lo que consiguió mediante el referéndum, de una manera muy inteligente, hasta que Suárez y el propio rey Juan Carlos, que eran muy incultos entre otras cosas, pues, en fin, empezaron a echar un poco las cosas a perder, ¿no? Bueno, pues un fruto de este mal pensamiento, pues fue una constitución un tanto profusa, confusa y ambigua, porque Fraga proponía una constitución sencilla, un poco al estilo de USA o por ahí, con unos principios sin entrar en 40 detalles, que es lo que aquí se terminó, ¿no? Y fue elaborada con maniobras poco ortodoxas y aprobada además con menos votos que el referéndum del 76, lo cual también es significativo, ¿no? Julián Marías y otros personajes pues vislumbraron sus peligros para el futuro. Julián Marías, Blas Piñar y otros muchos más, ¿no? Se dieron cuenta de que había una bomba de relojería podía haber, ¿no? Su peligro en particular, una balcanización del país cuando los separatistas se sintieran fuertes. Por entonces eran muy débiles, solo hablaban de autonomía, pero el fondo de sus ideas seguía siendo el mismo, completamente antiespañolas, ¿no? Y la UCD y las izquierdas pues harían lo posible involuntariamente, hay que suponerlo, ¿no?, por fortalecer los separatismos, financiándolos, entregándoles la enseñanza y otras competencias en un vaciamiento del Estado y permitiéndoles incumplir las leyes en Cataluña y Vascongadas. Esto empezó ya con la UCD y empezó desde los democristianos.
¿eh? Por el momento, los separatistas, ya digo, no se presentaban como tales y parecían contentarse con una autonomía generosa, pero que con un conocimiento mediano del pasado, pues aquello tenía que haber servido de aviso y de freno a aquella dadivosidad de UCD. La dadivosidad de origen democristiano, insisto. Eran democristianos también los separatistas catalanes y vascos, Arzallus o Pujol, ¿no? Torcuato, pues se negó a votar la Constitución. Claro, aquello era ya una desviación que a él le molestaba mucho, ¿no? Él percibía claramente que aquello tenía un peligro, ¿no? Y Suárez y los suyos le presionaron a fondo para que la votara, así que él abandonó el partido y la partida. Se quedó aislado, el rey no le hacía ni caso, entonces pues, y poco después fallecía, y Suárez ni siquiera asistió a su funeral. Bueno, pues enseguida cobró proporciones antes poco imaginables el terrorismo de la ETA, en menor medida el del Grapo y el del separatismo catalán, que fue especialmente sórdido, ¿no? Y pudo comprobarse que los separatistas moderados, entre comillas, y demócratas, entre comillas, lo explotaban, ese terror, para arrancar más concesiones. Así que Suárez, un hombre errático, jugó a rebasar por la izquierda al PSOE, destruyó su partido, la UCD, y tuvo que dimitir entre desprecios casi generales, mientras que diversas fuerzas políticas, con el rey, pues preparaban el golpe, que quedó en esperpento, del 23F de 1981. O sea, el golpe utilizaron a Tejero y algunos otros, pero la idea era, o sea, el origen venía de arriba, venía desde el propio rey, venía desde el PSOE, en fin, una idea confusa que terminó muy mal, claro. Y al año siguiente, esto fue el 23 de febrero del 81, pues al año siguiente llegó al poder por mayoría absoluta el partido que se había proclamado de los 100 años de honradez, con una desvergüenza verdaderamente asombrosa, ¿no? Pero que pudo hacerlo, porque la derecha había olvidado o quería olvidar el pasado, que no había ocurrido nada. Lo del Vita, las checas, en fin, todo eso nada, pelillos a la mar. Bueno, está bien. Estas cosas no deben olvidarse, hombre. Uno no puede conducirse de manera absoluta por el pasado. Todo el mundo cambia, todas las ideas cambian, todos los políticos pueden cambiar, y parecía que se había cambiado muchas cosas. O sea, pero la verdad es que el PSOE había cambiado porque se sentía débil, y los separatistas porque se sentían débiles. Que les había demostrado su debilidad precisamente el referéndum del 76. Pero seguían manteniendo las mismas ideas, fundamentalmente antiespañolas, ¿no? Contrarias a la unidad nacional, quiero decir. Y en fin, la transición pues ha sido luego alabada sin tasa y no dejó de tener efectos positivos, como acabar con el mito de que el franquismo solo podía ser derrocado por la violencia, o que era incapaz de abrir el paso a la democracia. No podía haber paso a la democracia si no fuera desde el franquismo, ¿no? Que no tuvo oposición democrática, ¿no? Y sirvió de modelo para las transiciones suaves en otros países. Pero si fue posible, la transición se debió a la herencia recibida. La historia mítica afirma que entonces se reconciliaron los españoles, supuestamente enfrentados desde la guerra civil. Pero quienes se reconciliaron fueron, en cualquier caso, los políticos, y no todos. Sin la muy mayoritaria reconciliación popular previa, la transición habría sido impensable. Y menos con unos políticos de vuelo más bien corraleño, llaves de corral, ¿no? Después de Torcuato. Los errores iniciales, que se pueden disculpar hasta cierto punto en una empresa nueva, no se corregirían, con lo cual fueron agravándose hasta provocar, en fin, el fin del propio régimen del 78,
y la situación inestable en que vivimos. Casi siempre se olvida, y esto debe señalarse también, porque si no el panorama quedaría muy incompleto, casi siempre se olvida que la transición vino acompañada de un rápido deterioro de la salud social. Sin llegar a críticas como la de Gregorio Morán, para quien que escribió un libro interesante sobre el PC, pues para él los políticos de entonces eran unos impresentables. Ciertamente no se trató de grandes estadistas, por decirlo de una manera suave, ¿no? Dada la posición geoestratégica de la península, la transición interesaba muchísimo, claro, en el exterior. España había sido un punto fuerte en la Guerra Fría, albergaba varias bases militares useñas y el peligro de un giro revolucionario pues daba escalofríos en muchas capitales de Europa y en la propia USA, ¿no? No solo se temía la grave inestabilidad de Portugal, también se temía, en Portugal estuvieron al borde de la guerra civil, no se olvide. También se temía la existencia en Italia de grupos terroristas y de un partido comunista, bueno, en Italia, también los había en Inglaterra y en Alemania, ¿no? Y de un partido comunista, que aquí pudiera haber un partido comunista lo bastante fuerte para competir por la mayoría electoral con la democracia cristiana, como pasaba en Italia y, sin que fuera democracia cristiana, pues también en Francia, ¿no? Partidos comunistas muy fuertes. Un partido comunista era realmente una quinta columna, ¿no? de la Unión Soviética, ¿no? Y esto pues era un dato que la OTAN veía con mucha prevención. Si algo parecido llegaba a afectar a la península ibérica, pues quedaría amenazado el flanco suroeste del dispositivo occidental. O sea, España no estaba en la OTAN todavía, al principio, pero estaba dentro del dispositivo occidental frente al expansionismo soviético, ¿no? Así quedaba, por otra parte, Marruecos era un puntal de la influencia de USA y de Francia, y una España contraria a la OTAN o simplemente neutral habría constituido un golpe estratégico y político para USA y Europa Occidental y una excelente ganancia para la Unión Soviética. En principio, la situación en aquel momento se planteaba así. Así. Y en 1970, el presidente de USA, Nixon, pues había viajado a Francia, había visitado a Franco y había hablado con un pesimista Carrero. Decía Carrero, los bárbaros esperan fuera de las murallas. Y Franco, en cambio, había observado los pies de barro de Moscú. Carrero tenía un gran temor a la expansión soviética. Franco, en cambio, consideraba que no era tan grave. Que no era tan grave, ¿no? Franco había observado que la Unión Soviética gastaba excesivamente en armamentos a costa del consumo popular, señaló Franco que solo la provincia de Madrid contaba con más coches que la Unión Soviética. Y Nixon, pues, que estaba inquieto, pues envió al año siguiente a Vernon Walters, en 1971, para conocer cómo estimaba Franco el futuro próximo. Y Walters, un militar y diplomático prestigioso, experto en los servicios secretos, pues entregó al caudillo una carta donde Nixon exponía sus graves responsabilidades, las responsabilidades de Nixon, sus graves responsabilidades en el mundo y su preocupación por la evolución del Mediterráneo occidental. Franco contestó que lo que realmente interesaba a Nixon era lo que pasaría en España después de su muerte. Sí, eso es. Y contestó simplemente, dice Walters, estoy citando a Walters, ¿no? Franco contestó que lo que realmente era lo que pasaría en España, ¿no? Contesté simplemente, sí, general, eso es. Entonces dijo que la sucesión sería ordenada, porque no había alternativa. España marcharía un largo tramo hacia la democracia propiciada por nosotros, por los useños, junto con los británicos y los franceses, pero no hasta el final, porque España no era USA, Gran Bretaña o Francia.
El general Franco se levantó para indicar que la reunión había terminado. Diga al presidente Nixon que tenga confianza en el buen sentido del pueblo español. No habrá una segunda guerra civil. Él tenía fe en Dios y en el pueblo español. Fin de la cita de Walters, ¿no? Y vuelvo a citar, afirmó que su verdadero monumento serían las clases medias españolas creadas bajo su gobierno. Y dice Walters, fue la última vez que vi a Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España y generalísimo de sus ejércitos, según volvía a Madrid en coche, me preguntaba cuántos estadistas serían capaces de discutir sobre su propia muerte de modo tan desapasionado como él. Es una cosa curiosa que muchos que trataron a Franco directamente pues se daban cuenta que era digno de admiración, ¿no? Desde luego existía una clase media en España antes de Franco, pero se había expandido con el franquismo, se había expandido enormemente y constituía una garantía de transición ordenada, una garantía parcial, porque precisamente las provincias más ricas, que eran las vascongadas, sobre todo Vizcaya y Guipúzcoa, pues iban a sufrir los peores disturbios en la transición, ¿no? Sin embargo, en lo esencial Franco acertaba. Walters, cuyo respeto por Franco salta a la vista, pues sería el director adjunto de la CIA en los años cruciales de 1972 a 1976. Es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Varios autores han presentado la transición como un plan cocinado por Washington a través de la CIA, a la que achacan también el asesinato de Carrero, actuando los políticos españoles poco más que como títeres. Esta es una versión frecuente, esta vez de la derecha, y la tesis realmente no se desprende de ningún documento conocido y atribuye a la CIA una especie de sapiencia y potencia desmesuradas. La CIA cometió enormes errores en España y en todas partes, ¿no? Tuvo también aciertos y cometió también su buena serie de crímenes, pero en fin, es un tipo de agencia que hay en todos los países y que tiene esas particularidades, ¿no? Pero ya digo que la CIA distaba mucho de esa perfección fantaseada y sus fracasos es posible que hayan superado a sus éxitos. Ortiz Bordas expone en sus memorias de la transición el considerable despiste del espionaje useño sobre España, que ya fue visible en otros sucesos, como el contubernio de Múnich. Creían que el régimen estaba a punto de caer, ¿no? Pero al margen de especulaciones, la preocupación de USA por evitar convulsiones revolucionarias en la península, que eso no tiene ningún secreto, estaban muy preocupados, ¿no? Ortiz, falangista, partidario de la democratización, él defendía una democratización del SEU que fue eliminada precisamente por los tecnócratas, ¿no? Pues cuenta su entrevista con altos funcionarios del Departamento de Estado y dice de ellos: sus conocimientos políticos sobre España no eran, por decirlo así, excesivos. Una cosa sí tenían perfectamente clara: resultaba preciso evitar a toda costa cualquier conflicto serio en España a la muerte del jefe del Estado. Temían que nuestro país pudiese caer en un proceso de desestabilización que afectase negativamente al resto de Europa y a sus propios intereses estratégicos. La posición del príncipe, de Juan Carlos, era lo suficientemente fuerte para hacerse cargo de la jefatura. Eso lo preguntaban ellos. Era lo suficientemente fuerte la posición del príncipe para hacerse cargo de la jefatura del Estado sin mayor problema. Era lo que le preguntaban a Ortiz Bordas. ¿Acaso contaba Juan Carlos con suficientes asistencias políticas y populares? ¿Y cuál sería la actitud que adoptasen las Fuerzas Armadas? ¿Los franquistas se avendrían a un futuro monárquico o, por el contrario, lo obstaculizarían? Había muchos franquistas contrarios a Juan Carlos, ¿no? Incluso a la monarquía, sin más, ¿no? Dice, otra pregunta: ¿las fuerzas políticas de la oposición
todas ellas antifranquistas y antimonárquicas, asumirían un proceso que, al cabo, suponía el cumplimiento de las previsiones sucesorias establecidas por el propio Franco. ¿Se iban a quedar quietos los comunistas, con su capacidad de movilización y los muchos apoyos exteriores de que disponían? ¿Y los grupos terroristas, fundamentalmente la ETA, no pretenderían dinamitar el intento de una sucesión pacífica del general? Etcétera. Una serie de preguntas. Ortiz, Bordas, procuró hacerles ver que sus temores eran exagerados, como se demostraría finalmente, ¿no? Y en enero de 1976, el secretario de Estado useño, Henry Kissinger, pues aconsejó a Areilza, o sea, recuerdes, en enero de 76 era el comienzo de la transición, prácticamente, ¿no? Claro. Cuando Areilza esperaba ser el encargado de dirigirla, y luego le burlaron un poco de mala manera, ¿no? Aunque yo creo que estuvo bien porque se había vuelto muy antifranquista, ¿no? Después de ser un funcionario importante, como había pasado con muchos. En el franquismo, sí. Pues Areilza, que era por entonces la estrella emergente de la transición, aunque fue burlado por el rey y por Torcuato, ¿no? Igual que Fraga, ¿no? Pues Kissinger le dijo a Areilza: no hagan caso de las exigencias de los europeos, más que en aquello que realmente les convenga a ustedes. En Europa no funciona bien la democracia parlamentaria y hay que ponerle remedio para que se salve al menos la libertad. No caigan en la mitomanía de los profesores dogmáticos que lo quieren ensayar todo. Hagan cambios y den libertades, pero el calendario lo fijan ustedes. Y mantengan la fortaleza y autoridad del Estado por encima de todo. El ejemplo negativo portugués supongo que ha de servirles. Vayan despacio. Esto lo aconsejaba Kissinger. Sí. Que según algunos, pues era el autor intelectual, por lo menos, del asesinato de Carrero. Sí. Claro, un asesinato que podía ser muy desestabilizador, y lo que más temían los useños era precisamente una desestabilización en España. Cosa que, insisto, a quienes sí podría haber beneficiado era la Unión Soviética. Pero a nadie se le ocurre que pudo ser el KGB el organizador, que tampoco lo creo yo, ¿eh? Es una hipótesis, porque estamos hablando en puras hipótesis, ¿no? Así que, indudablemente, los consejos de Kissinger iban en la dirección que ya seguían los gobernantes españoles. O sea, de ir despacito y con cuidado, etcétera. Lo que pasa es que luego hubo ya una precipitación a partir de la Constitución. Esta Constitución tenía cosas tan pintorescas como decir que todo español tiene derecho a una casa, a una vivienda digna y a un trabajo digno y tal, que se entiende por digno, y además que eso no son derechos, eso son aspiraciones. Todo el mundo aspira a esas cosas, pero las puede conseguir o no, eso depende de circunstancias que no vienen de ningún derecho, ni de ninguna declaración. Claro que aquello era todo un chiste, ¿no? Porque a continuación explicaban que eran derechos no reclamables. Oiga, si un derecho no es reclamable, no es un derecho, ¿no? Es una burla, vamos. Pero así, o sea, eso refleja un poco el bajo nivel intelectual de los que elaboraron la Constitución. Bueno, y como síntesis, la democracia española, con sus más y sus menos, no se debió a una intervención militar useña, como en casi todo el resto de Europa Occidental. Porque claro, en Europa Occidental ha habido democracias, que actualmente eso es muy, muy dudoso, ¿no? Su evolución ha sido de lo más alarmante, ¿no? Pues lo ha habido porque el ejército useño pues derrotó a los nazis en esa parte de Europa, ¿no? Aunque verdaderamente la derrota fundamental vino de la Unión Soviética, ¿no? Y todo indica que la democracia española, mejor o peor, pues procedió de una evolución básicamente interna, apoyada un poco, a su manera, por USA y por algunos gobiernos europeos, precisamente en algo que al final ha resultado bastante mal
y es en el apoyo al PSOE como alternativa al Partido Comunista y otros aspectos menores. ¿Por qué? Porque ya digo que el olvido de la historia trajo como consecuencia un apoyo completamente excesivo y completamente falto de todo criterio, un apoyo al PSOE. El PSOE se presentaba como un partido no solo de 100 años de honradez, sino como un partido de historial democrático, de historial moderado. Claro. Se presentaba así y se sigue presentando. Yo oigo a veces a algunos ministros del PSOE diciendo que no, que el PSOE siempre ha sido un partido muy moderado y muy respetuoso, muy tolerante. Dice, oiga, bueno, pues esto es así, ¿no? Estas cosas no hay que olvidarlas. O sea, ya digo que una política no puede ceñirse de manera estricta al pasado, porque el pasado varía, pero tampoco lo debe olvidar, porque si lo olvida, el presente se puede convertir en un caos, ¿no? Y en fin, el cambio tuvo carácter evolutivo y se debió a las condiciones creadas por el régimen anterior, básicamente la reconciliación, la prosperidad, la salud social, que se manifestaban en una moderación política y en un rechazo a los extremismos, ¿no? Don Pío, nos quedan unos 4 minutos, ¿eh? Bueno, yo creo que aquí lo podemos dejar por esta vez, Sí. porque ¿Por qué? creo que se trata de una cuestión que interesaba mucho clarificarla. Sí. Sí. Y creo que ha quedado suficientemente clarificada, ¿no? O sea, tanto cómo se produce la evolución, desde dónde, por qué es posible esa historia de que los españoles se reconciliaron entonces. No, hombre, no, venían reconciliadísimos. Si no fuera por esa reconciliación que venía ya de los años 40, eso hay que decirlo también, si no fuera por esa reconciliación, unos políticos tan mediocres como los que hicieron la transición habrían hecho un caos. Habrían vuelto a una situación como de la República. Pero no fue así porque tenían una base muy sólida, que la han ido socavando ellos mismos, ¿no?, hasta llegar al golpismo actual. Hoy no tenemos, no existe ya el régimen del 78 y estamos en peligro de evolucionar, o sea, de involucionar hacia una tiranía de estilo bolivariano, o bien de frenar eso y crear un nuevo régimen, una nueva constitución, que supere los errores de entonces, porque insisto, era lógico que una tarea históricamente nueva se cometieran errores, pero los errores o se corrigen o empeoran. Han empeorado y es necesario corregirlos. Pues don Pío, lo dejamos aquí con la promesa de volver Dios mediante la próxima semana aquí a 1 hora con la historia con don Pío Moa en Informa Radio. Le mando un abrazo y hacemos ese llamamiento a que los que nos escuchen nos echen una mano para el sostenimiento de este programa tan importante que lleva años dando la batalla cultural. Exactamente. Y muchas gracias a todos y un abrazo. Un abrazo muy fuerte, don Pío.